Hola, me voy a ponerlo primero el micro para que no me regañen. Bueno, buenos días, tardes a todos. Es un absoluto honor y privilegio estar aquí. Lo primero por estar rodeada de gente a la que quiero y con la que comparto mucho tiempo y sobre todo objetivos, incluso mi objetivo de vida, ¿no? Entonces estoy muy contento de hacerlo encima aquí, en donde es mi casa, donde estudié hace ya unos cuantos años, en esta misma escuela, no tan bonita y tan moderna como es ahora, pero estoy muy orgullosa de hacerlo aquí en mi casa. A ver si nos carga. Vale, 2 minutos que... Muy bien. A ver que no veo. No, si es este, ¿no? ¿Este? Sí. ¿Está encendido? Sí, ¿no? Sí. Ahora. Vale. Bueno, esto ya lo han contado mis compañeros, ¿no? El tema es, aquí lo que tenemos un poco que pensar es por qué la enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica y no un Parkinson y no un Alzheimer y no una esclerosis múltiple, ¿no? Hablando de el ámbito de la neurología, aunque si nos vamos a otro ámbito podríamos ver también otro tipo de enfermedades, ¿no? También discapacitantes y con pérdida de autonomía. Pero ¿por qué la ELA necesita de estas unidades multidisciplinares y de este alto grado de expertise y de conocimiento? Pues porque hay una rápida evolución. Es una enfermedad que se produce un deterioro de las capacidades vitales, incluso una dependencia funcional, que no lo hacen otras con una rapidez tremenda. Porque no hay un tratamiento curativo, lo que han dicho. Hay un tratamiento que ralentiza la enfermedad, pero es verdad que no tenemos un tratamiento curativo como tenemos en otras enfermedades. Afecta las funciones muy básicas, como es comer, respirar, que son funciones vitales y las que entraña también que se tengan que acelerar mucho los cuidados, ¿no? O las necesidades que tienen, que son muy cambiantes, efectivamente. Genera un gran impacto emocional, sobre todo al diagnóstico, que luego veremos. Durante toda la enfermedad se producen varios duelos. El duelo aquí no es la pérdida de un ser querido. El duelo va desde el inicio de síntomas, desde la pérdida de una capacidad funcional. Hay un deterioro, por supuesto, en la calidad de vida, pérdida de la autonomía. Hay una dinámica, hay un cambio en la dinámica social y familiar absoluta, ¿no? Cambio de roles y la dinámica familiar es absolutamente cambiante. Y una repercusión en la economía familiar. El paciente muchas veces tiene que dejar de trabajar y su pareja o su cuidador no formal, que suelen ser familiares o amigos, también tienen que dejar de trabajar. Con lo cual, obviamente, va a impactar todo ello. También está el duelo anticipado, ¿no? Desde el diagnóstico, que muchas veces suele ocurrir. Vale, gracias. El inicio de síntomas, como ha dicho el doctor Mastías muy bien, es muy insidioso muchas veces, ¿no? El paciente, hay tanta demora al diagnóstico porque hasta que no haya una clara visión holística o integral del que el paciente puede tener una enfermedad de motoneurona, cuando es una zona localizada, pues tiendes a pensar, ¿no? Si es un profesional que no ha visto esta enfermedad o que no es ni siquiera un neurólogo, pues si tú empiezas a tener debilidad en la pinza, pues lo primero que piensas es a nivel local que puedo tener un síndrome de túnel del carpo, ¿no? O empiezo a tener problemas para articular ciertas sílabas, P, B, se me traba un poquito, pues vas al otorrino. O sí, tengo tropiezos, ¿no? Como suele pasar, tropezos, pero no un día de repente te empiezas a tropezar, ¿no? El curso es muy insidioso, ¿no? Y muy silente. Entonces, cuando empieza esto, el paciente suele llegar al médico de familia, o tiene sospecha, o al traumatólogo, o al otorrino, y entonces focalizamos en esa parte del cuerpo. Y muchas veces lo que hablamos, al no tener un marcador biológico y hasta que la enfermedad no progrese y nos dé otros síntomas, no podemos realmente saber con ciencia cierta que tenemos una esclerosis lateral amiotrófica. Con lo cual, todo este tiempo del inicio de diagnóstico y de, sobre todo, estar en este limbo de ausencia de diagnóstico, nunca mejor dicho, pero que el paciente ya percibe y dice esto va mal, aquí hay algo que no me cuadra, esto va mal, genera mucha incertidumbre, mucho miedo y mucho temor. ¿Qué pasa cuando al paciente se le
insinúa que hay una enfermedad motoneurona. Lo primero que suele hacer el paciente o familia suele ser además el profesional que tengas cerca, que suele ser un profesional sanitario. Muchas veces te hacen una llamada, buscan en internet, doctor Google, y ahora ya, bueno, con la IA ya no podemos, vamos, ya casi van a dejar de venir al hospital y van a hacer en casa. Pues claro, bueno, pues unidades cercanas donde me puedan tratar y donde realmente tenga profesionales con conocimiento y sepan y me digan qué puede ser. Esa llamada ya es una llamada de impacto que muchas veces son 3 horas con el familiar. Y es 3 horas y realmente hablamos de generar un vínculo, pero es que se genera ya el vínculo ahí. Ya le explicamos al paciente qué tipo de trámites debe de hacer. Muchas veces son trámites fáciles, otras veces son más farragosos, pero ya el paciente ya inicia su andadura en esta enfermedad que a nivel burocrático la verdad que es bastante tediosa, cuanto menos. Y bueno, nosotros ¿qué hacemos? Las enfermeras gestoras de casos lo que hacemos es facilitar el camino, todo este camino que os voy a contar, que es el camino que recorre el paciente, es intentar quitarle piedras al camino, quitarle piedras, allanárselo, quitarle las cuestas, intentar que no haya nada que distorsione este camino, que ya bastante, el camino que tienen que recorrer ya es bastante duro. Entonces lo que intentamos es facilitarle, acompañarle, intentar que nada se interponga por delante, ¿no? Llegamos, claro, al diagnóstico y el paciente viene al hospital y se confirma el diagnóstico o se diagnostica por primera vez. Bueno, esto no se puede hacer de otra manera que, por supuesto, con un neurólogo experto, como hemos visto antes, con habilidades comunicativas, de malas noticias, con un equipo muy integral, muy dirigido a este tipo de momentos y sobre todo muy interconectado, ¿no? Y sabiendo cada uno qué rol desempeñamos, porque el paciente necesita de varios roles. Yo a veces los pacientes me dicen, jo, es que parece que tal, no es que esto no es casualidad, esto está absolutamente articulado. Yo muchas veces tengo un rol de mucho más cercana con mi compañera Tina, pero esto está absolutamente articulado. El doctor Mastías no puede hacer las fiestas con los pacientes. Yo soy más un poco la fiesta, pero aunque también tengo mi parte seria, ¿no? Pero sí que se necesita esa persona referente. Yo creo que no puede ser otra persona más que la enfermera, ¿no? Pero bueno, la rehabilitadora tiene su momento, el neumólogo tiene su momento, todos tenemos nuestros momentos y unos son más agradecidos, o yo creo que por lo menos yo soy muy privilegiada, que otros. Bueno, al paciente se le hace un abordaje integral por todos los profesionales según las necesidades que tenga. Por supuesto, mismo espacio, absolutamente sin rigideces en las citas, todo confeccionado artesanalmente y le damos el tratamiento. Le sacamos un estudio genético, lo que han dicho muy bien. Ahora tenemos una diana terapéutica para el SOT, para el SOD1, entonces estamos obligados sí o sí a sacar la genética al paciente. Le damos el tratamiento sintomático de rigor y si el paciente cumple criterios para poder entrar en algún ensayo clínico que estemos participando, por supuesto. O sea, la investigación es importante en todos sus ámbitos y en esta enfermedad más. Todo esto va simultáneo, todo lo que voy a contar en el recorrido del paciente. Existen unas pérdidas motoras importantes, ¿no? Si el paciente tiene una ELA espinal, va a tener una pérdida motora a nivel de poder caminar o a nivel proximal de brazos o de manos, ¿no? Todo esto ya pues, va a conllevar a que necesitemos ayudas técnicas desde el principio prácticamente de la enfermedad. Desde órtesis antiequinas para evitar las caídas y para que el paciente pueda andar correctamente, muletas, andadores, sillas de ruedas manuales, eléctricas, pudiendo llegar a costar una silla de ruedas eléctrica decente casi 20.000 euros. Adaptaciones, por supuesto, en la vivienda, desde quitar las alfombras, algo basiquísimo, que hay que decirles a los pacientes, que a veces nos vamos a lo complejo, pero lo básico es realmente lo que funciona. Desde adaptaciones en la vivienda, un baño adaptado, que supone también un gasto económico importante, un vehículo adaptado para poder llevar al paciente en la silla de ruedas, una grúa, camas articuladas. Existe también, durante todo este proceso, todo esto podemos hablar que puede estar pasando en un mes, ¿eh? Hay en algunos casos que es así, que tienen que empezar a tramitar prestaciones sociales. Una de las cosas que la ley ELA ha salido ha sido por esta necesidad. O sea, los pacientes no pueden ir ventanilla a ventanilla, tengo que hacer la minusvalía, ahora por aquí tengo que hacer la discapacidad, por aquí cojo un abogado laboralista o no, porque estoy de baja pero enfermedad común, pero entonces me queda... Y esto es su vida en ese momento, porque es que necesitan sostener económicamente al paciente y a todo el entorno. Entonces, eso es. Esto que supone una sobrecarga emocional y mucho estrés. Yo intento
agilizar absolutamente todo lo que puedo, pero hay cosas que ya no puedo hacerlas. Los procesos es que son lentos. Falta de apoyo institucional. Ahora por fin va a haber un apoyo institucional, o debe haberlo, ¿no? Porque los pacientes ya han hablado y han dicho necesitamos esto. Y esto es algo que es verdad que la ley ELA contempla muchas cosas, contempla esto, y esto creemos que es algo que sí que se puede empezar a hacer, haya o no haya presupuesto. Y hay un cuidado informal desatendido. Que tenemos también problemas para la comunicación, ¿no? Sobre todo si el paciente tiene afectación vulvar la musculatura que interviene en el habla y en la deglución, pues podemos tener alteración en el habla, ¿no? La disartria es una alteración en el habla que se produce por la debilidad de los músculos que intervienen en el habla o la descoordinación simplemente de ellos. La hipofonía, como decía Javier Macías, la hipofonía es la pérdida de volumen del habla, que muchas veces es más por afectación respiratoria que realmente por afectación vulvar. Y la sialorrea es un aumento de saliva. Los pacientes de ELA no es que tengan más saliva de lo normal, pero sí que tienen menos degluciones inconscientes, con lo cual tienden a que se quede la saliva mucho más tiempo en la boca. Esto también es un hándicap a la hora de hablar, incluso a la hora de comer. ¿Ayudas a la comunicación? Bueno, pues afortunadamente tenemos que conocer los profesionales que nos dedicamos a esto, apps que tenemos, por ejemplo, en Android y en iOS, apps gratuitas para poderse comunicar, pictogramas, tableros, los amplificadores de voz a los que tienen hipofonía, pues ponerles un micrófono, los Megabis, que son como unos tableros grandes, y luego los lectores oculares, que los más conocidos son el Tobii y el Irisbom. El impacto social que genera, como he dicho antes, hay un aislamiento y un aumento de frustración. Muchas veces el paciente no quiere salir ni quiere porque no quiere monopolizar. Nosotros dicen mucho, no quiero monopolizar a mi familia. Luego también en familias hay pactos de silencio, hay pacientes evitativos, ¿no? Yo como digo, ¿cómo lo llevan los demás? Digo, es que pon una ELA en tu vida. O sea, hablamos de la heterogeneidad de la enfermedad, pero hablamos de la heterogeneidad como ser humano. Entonces, dependiendo del rol que tú tengas, dependiendo de la sobreprotección, dependiendo de la capacidad de comunicación que tenías en la familia, todo esto va a ser básico para saber cómo el paciente y la familia lo van a integrar. Para eso también están los profesionales sanitarios, para dirigir todo eso, ¿no? Y eso es importante porque a veces el paciente se aísla porque no quiere contar o no quiere monopolizar realmente esto. Las relaciones... Da igual, no te preocupes. Las relaciones sociales y laborales, el paciente suele dejar de trabajar, puede trabajar a lo mejor a distancia, pero si ya tiene afectación de manos y tal, y realmente el esfuerzo y la pérdida de energía es brutal, y entonces, bueno, pues el paciente deja de por lo menos desempeñar su trabajo como lo hacía antes. Bueno, la desnutrición. La desnutrición, la pérdida de peso se produce desde el principio sin haber un diagnóstico claro, lo que ha dicho el doctor Macías, no por ser una ELA generalizada, ¿no? Sino porque hay una pérdida de masa muscular y el paciente sigue comiendo igual, sigue teniendo la misma actividad física, pero te comenta, pues es que he perdido en 6 meses, he perdido 7 kilos. 7 kilos sin hacer nada aparentemente distinto de lo que hacía. Pues efectivamente, se pierde ya, ¿no? Porque ya hay una claudicación de la motoneurona en esas fibras musculares y ya se está perdiendo volumen y masa muscular. Todo esto, claro, hace que aumenta la debilidad y está claro que es un factor pronóstico importante la pérdida de peso, sobre todo al inicio. Que tenemos que estar muy pendiente en todo este recorrido, ¿no? Modificar dietas, intentar que sean siempre lo más palatables posibles, que no cambiemos mucha dinámica, sobre todo en la alimentación, ya que como seres humanos que somos, la alimentación es parte de nuestro registro y de nuestro ADN, ¿no? Como humanos, ¿no? Entonces, bueno, intentar cambiar lo menos posible, ¿no? Se pueden utilizar productos tipo espesantes si hay disfagia, tipo suplementos hipercalóricos, hiperproteicos, módulos de proteínas. En eso tenemos un montón de cosas para dar a probar. Tenemos que ver también el aislamiento social. Hay pacientes que dejan de salir por su disfagia, pues porque se le puede caer un poco la comida o porque tardan más de 30 minutos en comer, ¿no? O tienen que seleccionar muy bien lo que hay en el plato para poder comer o no toser delante de la gente. Hablábamos de la sialorrea, del mal manejo de las secreciones, también importante para esto. Y bueno, y si el paciente tiene una serie de signos, ¿no? Que nosotros sabemos cuándo puede llegar el momento, aquí en esta enfermedad se hace una planificación compartida de la atención desde el día 1, pero esta es la primera y de las más importantes. Yo siempre digo, la gastrostomía es un antes y un después. El paciente hasta la gastrostomía ha sido un paciente pasivo, ha sido un paciente que
realmente le hemos comentado, ¿no? Él ha llegado hasta un punto en el que no ha tenido que tomar una decisión, y la gastrostomía es una decisión, y es una decisión importante, y no saben el momento que hacérsela, para eso necesitan profesionales, ¿no? Pero bueno, por supuesto es el paciente el que tiene que tomar la decisión, nosotros contarle y apoyarle, haga lo que haga. Lo respiratorio también marca, ¿no? Lo respiratorio, la ventilación mecánica no invasiva, de repente, si aparecen signos como disnea, ortopnea, cefalea matutina, somnolencia diurna, y vemos que necesita una máquina, un soporte, sobre todo por la noche, que es cuando se produce la hipoxemia, que es cuando realmente el tórax no hace el ejercicio que tiene que hacer, luego lo explicarán muy bien esto, pues necesita de un soporte ventilatorio, que es un BiPAP, es como lo de la apnea de sueño, una máquina parecida, ¿vale? Por la noche. El asistente de tos, nosotros, por ejemplo, lo ponemos desde el principio, no porque el paciente no tenga fuerza de tos, da igual el pico flujo que tenga, lo solemos poner desde el principio porque creemos que es un trabajo respiratorio que se hace, o sea, lo que hace es mantener también los intercostales, el diafragma también un poco a tono, es como un fisioterapeuta en máquina, mal dicho, ¿no? Pero aparte de no generar atelectasias, adherencias, etc. El aspirador de secreciones casi nunca se utiliza, ni se debe utilizar tampoco. Y luego, bueno, pues hay pacientes que deciden también, planificando sus cuidados con anterioridad con nosotros, deciden hacerse una traqueostomía. Bueno, pues esto también daría para muchas charlas, ¿no? La traqueostomía también es algo que tiene que ser meditado e intentar ser programado y que el paciente conozca los pros y las contras de ella. Cuando existe ya una ELA avanzada, ¿no? Hablamos, pues, volvemos a la sobrecarga del cuidador. La sobrecarga del cuidador es brutal, no es tremenda, incluso de varios cuidadores, porque es una enfermedad referida, vicaria, es decir, la ELA no afecta a una persona, yo siempre se lo digo a mis pacientes y todos aquí lo saben, afecta a un entorno, afecta a una familia. El paciente, yo le digo, tú no tienes más ELA que la que tiene tu mujer, porque tu mujer no se quita 24 horas de la cabeza tu enfermedad y vive por y para ti. Entonces, realmente es una enfermedad familiar. Y está descrito, además, hay un cambio de rol. Ya a lo mejor te dicen, es que ya no sé si es mi marido, ¿no? Es un cambio de rol, o no sé si es mi hijo, ¿no? Porque sí que, bueno, entre madre e hijo, ¿no? Va implícito la palabra cuidado, ¿no? Pero a mi padre, ¿no? O a mi hermano. Y bueno, se produce también un vínculo muy bonito, ¿no? Porque es algo que tiene la enfermedad al final que genera ese vínculo que no tenías antes. Ingresos hospitalarios muchas veces se producen por complicaciones, sobre todo respiratorias, fracturas, caídas, por la gastrostomía, por un control de síntomas, por una traqueostomía. Manejo clínico. Sabemos también cuando tenemos que hablar con el paciente, volvemos a lo mismo de la planificación, si hay que hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico. La planificación, como he dicho, es básica desde el inicio y hay que saber dónde querer fallecer. Si en casa, con un equipo de soporte, con un familiar y dirigido por nosotros si tenemos que ir a los domicilios vamos, o en un centro de cuidados, ¿no? Y esto también es algo que hay que hablar, ¿no? Porque es algo que el paciente también tiene que decidir. Por todo ello que os he dicho, es imposible pensar que esta enfermedad se puede llevar solo por un profesional o con una puerta que ponga una etiqueta de unidad de ELA, ¿no? Esto realmente es un equipo absolutamente interconectado y que conoce muy bien las habilidades unos de otros y la disciplina. Muchas veces solapamos, intentando siempre que el paciente toque de cada profesional lo que realmente necesita, ¿no? Pero está claro que el paciente está en medio. Así es como yo concibo las cosas. O sea, la medicina del paternalismo ha acabado, hay un cambio de paradigma y tiene que haberlo, y el paciente es donde tiene que estar, es en medio, pero de verdad. O sea, el paciente es el que decide. Yo en mi consulta es la última con la que pasa. Y yo siempre os pregunto, ¿qué te ha dicho fulano, mengano? O sea, pues con la auditora más que otra cosa. ¿Qué te ha dicho este? Y Tina, ¿me conoces? Salgo de la puerta y digo, pues ven aquí porque no han entendido esto. O sea, el paciente se tiene que ir realmente sabiendo que todos hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, pues ¿para qué es bueno sobre todo una unidad de ELA? Muy importante lo que han hablado Raquel y Javier, ¿no? Posibilita los diagnósticos más tempranos, grado a esa capacidad, ¿no? de expertía, ¿no? Y de ese conocimiento. Por supuesto, para la actualización terapéutica, resolución de problemas, más efectiva por la integración de sus miembros, comodidad y simplicidad en los procesos para los pacientes y los cuidadores. Aumenta la supervivencia y mejora la calidad de vida, descrito desde que el mundo de la ELA es mundo. Facilita la realización de estudios, ensayos, por supuesto, ¿no? Básicos, clínicos, como sea.
y mejora la calidad de la atención a los pacientes y su percepción de la misma. ¿Dónde vamos? Pues los avances que tenemos desde que yo llevo trabajando al 100% por y para esta enfermedad, pues que tenemos un alto grado ya de conocimiento, hay mucha visibilidad, la ley ELA nos ha dado mucha fuerza. Yo antes me llamaban por teléfono y me decían, ¿qué tengo, la esclerosis buena o la mala? Y ahora no, o tenía que decir, ¿qué enfermedad es esta? Digo, la de Stephen Hawking, el pobrecito fue como nuestro referente, pues porque Lou Gehrig se había muerto, si no hubiera sido Lou Gehrig y luego Stephen Hawking. Ahora no, tenemos muchos referentes y mucha gente que ha dejado mucho en el camino para que realmente estemos donde estamos ahora. Compromiso de los profesionales, por supuestísimo, es imposible, si no hay profesionales implicados y motivados, que las unidades salgan adelante. Modelos de buenas prácticas clínicas nacionales e internacionales. Tenemos que ponerlo las pilas y saber cuál es lo último de lo último publicado. Impulso de asociaciones y fundaciones brutal. Nunca se había trabajado así con fundaciones y asociaciones. Yo no entiendo trabajar con esta enfermedad sin colaborar con ellos y ellos también tiran de mí para cualquier cosa, cualquier fundación, cualquier asociación, porque es la única manera, porque en las asociaciones es donde está el peso y donde está la voz del paciente. Cambio de paradigma en la atención, afortunadamente, integración activa del paciente y cada vez más. Y yo soy una defensora, por eso soy secretaria de la calidad de la Comisión de Calidad Percibida. He integrado a pacientes en la comisión y tienen que estar dentro de los órganos consultivos y legislativos de las instituciones, lo tengo claro. Áreas de mejora. Adaptarnos a los recursos disponibles. Tenemos recursos y a veces no los sabemos optimizar tampoco bien. Lo que tenemos no lo hacemos bien. La rueda está inventada y muchas veces tenemos muchas cosas, pero el ojo que mira solo mira para el frente, no mira de manera transversal. Y ese es el tema, que los que están arriba a veces tienen que mirar bien las cosas, cómo funcionan. Una desigualdad territorial. Dependiendo de dónde naces, tienes una atención u otra y eso no puede ser. Eso sí que no puede ser. Por lo menos facilitar al paciente, que le vean donde el paciente considere y que tenga los recursos que realmente tienen el que vive 100 metros o 100 kilómetros en distancia con otro. Generalización de la figura gestora de casos. Es que yo creo que es el que empasta todo este engranaje internivel, desde primaria, desde especializada, con otros hospitales, con otras enfermeras, con otros profesionales. Yo creo que es que yo creo que no habría ningún profesional tan completo, no es porque yo me dedico a esto, pero es que de lo que llevo visto, ni un psicólogo, han hecho de gestores de casos los psicólogos, y con todo mi respeto, que han sido compañeros míos, pero claro, se les va mucho la clínica y al final la enfermera es al final el profesional más completo. Y, por supuesto, mejorar la coordinación sociosanitaria y mayor implicación del paciente. Bueno, aquí fue hace 20 años, aquí, el doctor Mastías parece otro, tiene canas, está más delgado, pero es el mismo, como no me oye me puedo meter con él. Nuestros psicólogos, Teresa, Tina también que está por aquí, el doctor Mora, que es el visionario de todo esto, el que trajo el modelo multidisciplinar a España y, bueno, el que hemos seguido todo su estela, por supuesto. Dale, si quieres otra. Eso es. Dale, porque, mira, estas son nuestras reuniones, que a veces hay merendola y a veces no, pero tenemos reuniones, tenemos conexión 24/7, pero nuestras reuniones son multidisciplinarias, son lunes y jueves. Siempre hablamos prospectiva y retrospectivamente de los pacientes. Dale, si quieres. Bueno, y esto también es importante para poder mantener al final la conexión entre todos y el trabajo en equipo se convertirá en el método de investigación científica. Muchas gracias.